gusto estar con ustedes desde acá de la quinta región, estoy acá yo, no desde la Puente de Brooklyn. Primero que nada, les agradezco a la participación de las personas que se nos han sumado a este proyecto, digamos, a poder conocer un poco más del proyecto que estamos trabajando. Yo soy contraparte de la empresa GPMI Limitada y mi área de desempeño es la parte de sustentabilidad, en la parte de medio ambiente. De hecho, esa es mi especialización de doctorado y experiencia práctica. Como ustedes ya fueron introducidos, digamos, en el tema, vienen a hablar dos personas muy preparadas en el tema, digamos, de lo que es economía circular, que está doña Magdalena Balcelis, que es gerenta general de ACIPLA, la Asociación de Industriales de Plástico en Chile, y por otro lado tenemos a don Pablo Yerzún ahí, un colega para el trabajo del proyecto en que estamos, que él es académico del Instituto de Obras Civiles de la Universidad Austral de Chile. Ya, ambos van a exponer sus respectivas presentaciones y me da la impresión de que tengo que hacer el pase a doña Magdalena, que expondría primero. Tiene datos súper interesantes, así que les dejo con ustedes, ¿cierto?, a Magdalena. Gracias. Muchas gracias, Marco, por esa presentación. Y en virtud del tiempo, me voy a ir directo a compartirles la presentación para comenzar a contarles un poquito sobre las ACIPLA y la economía circular de los plásticos. Déjame compartir pantalla. Y ahí les voy a preguntar si se ve bien. Ahí me estoy yendo a pantalla completa. ¿Se ve bien? Sí. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, yo ahora, sin más preámbulos, ya me presentaron, mi nombre es Magdalena Balcells y yo les voy a hablar como de 10 a 15 minutos sobre ACIPLA y la economía circular de los plásticos. Quizás de los primeros datos como para contextualizarnos, es entender, bueno, de partida, cuál es la situación mundial del plástico y cuál es la situación en Chile en particular del plástico. La producción mundial de resinas plásticas en el año 2019 alcanzó los 368 millones de toneladas. Las principales resinas que se consumen, y por ende las que se producen a nivel mundial, son el polietileno, conocido como PE, que hay de alta y de bajas, probablemente ustedes han visto las siglas PEAD y PEBD, después también con L, si es la versión en inglés, después está el polipropileno, que es el PP, y después tenemos el PVC, el PET y el PS, que es el poliestireno. En Chile, el consumo aparente de plásticos en 2020 fue de 970.479 toneladas, es decir, no llegamos al millón de toneladas, para que ustedes vean en proporción al mundo, somos bastante pequeñitos, pero como Chile a su vez es un país pequeño, entonces nuestra industria representa casi un punto del PIB, pero no alcanza. Después, ¿cómo se consume el plástico en Chile? ¿Qué sectores consumen principalmente el plástico en Chile? Bueno, tenemos el grueso, y esto es coherente con lo que pasa a nivel mundial, se consume en envases y embalajes, 48%. Tenemos una importante porción de esto de plástico que se consume en construcción, 21%, después agricultura y minería tienen ambos un 8%, y después retail también tiene un 8%, y eso es todo lo que son caja, menaje, mobiliario, ese tipo de cosas. Y después tenemos otros donde hay múltiples aplicaciones, ¿ya? Entonces, si ustedes miran esto, lo refuerzo porque más adelante les voy a volver a comentar estas cifras, tenemos un porcentaje, o sea, tenemos casi un 40%, ¿cierto?, que se nos va entre agricultura, pesca, construcción y minería. Ahora, ¿qué tipos de resinas se consumen? Eso es otra división. Tenemos, por un lado, bueno, y ustedes van a decir, ¿por qué son 710.000 si yo hablé de casi 1.000.000? Bueno, porque hay un porcentaje que no se consumen resinas propiamente tal, sino que son bienes, se importan bienes listos. Entonces, no tenemos el valor en resina.
Entonces tenemos PVC, el PP, o sea, el gran actor es el polietileno, de alta y de baja. En segundo lugar, pero bien competitivo con el PVC y con el PP, tenemos el PET, y después viene el polipropileno, el PVC, tenemos una fracción muy pequeña de PS, y después hay un grupo, no menor, pero de una mezcla de plásticos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el compromiso de ACIPLA y la economía circular? Bueno, ACIPLA es la Asociación de Industriales del Plástico y es la única asociación gremial relacionada con esta materialidad en Chile. Representa toda la cadena de valor del plástico con 90 empresas socias que son proveedoras de materias primas, transformadoras, recicladoras, maquinarias, servicios, etc. Desde hace más de 6 décadas, ACIPLA tiene 67 años, desde hace más de 6 décadas este sector ha puesto la innovación y la sostenibilidad al servicio de la sociedad, siendo uno de los principales hitos gremiales su proactiva y permanente participación de la ley REP y también de otras iniciativas legislativas que también les voy a comentar más adelante. Hoy, ACIPLA se ha consolidado como un referente técnico de la industria del plástico y un articulador natural de las distintas iniciativas relacionadas con la economía circular de los plásticos en nuestro país y en la región. La ley REP, para los que no la conocen, es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje. Fue promulgada en su versión marco, por decirlo de alguna manera, en el 2016, y a principios de este año, efectivamente, a principios del 2021, se promulgó el reglamento para envases y embalajes. ¿Por qué es importante? Porque la ley REP marco definió 6 productos prioritarios, entre los cuales se encuentran los envases y embalajes, y es el primero que impacta fuertemente a la industria del plástico, por las razones que les mostré anteriormente, y desde ese punto de vista, es una ley bien completa, hay mucha experiencia internacional respecto de las cosas que puede hacer una ley REP. Nosotros queremos lograr en 12 años, de acuerdo al cronograma que tiene hoy la ley REP, lo que se logró en Europa en 35 años, bien ambicioso, bien ambicioso, pero es la política pública que va a impulsar de frentón, así sin lugar a dudas, la gestión de residuos y el desarrollo de la capacidad instalada para reciclaje en nuestro país. Supondrá un aumento considerable de la oferta de materia prima reciclada que tenemos que entender dónde ponerla. Y hoy vamos a hablar, entiendo, del hormigón y el PET reciclado. Sin embargo, es importante que la industria de la construcción y todo lo que es infraestructura pública, privada, mobiliario público, incorpore no solamente el PET, sino que también otras resinas, porque, ya les voy a explicar por qué, pero el PET va a tener bastante cubierta su demanda a nivel de base y embalaje, entonces tenemos que asegurarnos que haya demanda por las otras materias primas. Entonces es interesante trabajar no solamente con el PET, sino con las otras resinas. Entonces, ¿por qué es necesario empujar iniciativas complementarias a la ley REP? Porque la ley REP llega hasta la valorización. ¿Qué dice la ley REP? Así bien en simple, la ley REP lo que dice es, el que puso el producto en el mercado tiene que asumir el costo o el pasivo que hasta ahora era un pasivo ambiental, ¿cierto? Esa externalidad negativa, tiene que asumir el costo de recuperar al menos parcialmente ese material. Y eso por supuesto que tiene un costo, y ese costo se va a financiar a través de un sistema de gestión, porque obviamente la empresa productora de leche no es, o sea, que pone leche en el mercado, no es experta ni en recoger residuos para transformarlos en nuevos productos, pero le va a pagar a un sistema de gestión que se va a encargar de hacer ese trabajo y articular a los actores necesarios. Entonces, dicho eso, les quiero comentar, y por eso les hice énfasis anteriormente, porque era tan importante que industrias absorben el consumo de materia prima reciclada o grandes volúmenes de resinas plásticas. Desde ACIPLA estamos impulsando una PL de resinas plásticas recicladas, donde el objetivo es impulsar la demanda de resinas plásticas recicladas. Y como les explicaba, la ley REP dice, ok, usted tiene que hacerse cargo de recolectar parte de los residuos que se generan, y digo parte porque hay un porcentaje establecido de acuerdo a los años de implementación, y asegurarse de que un reciclador, que en la ley REP se llaman valorizadores, que es lo mismo, pero es que nosotros usamos la palabra reciclaje como un concepto mucho más amplio. Entonces, que un valorizador compre ese residuo para transformarlo en materia prima reciclada, es decir, en el caso del plástico en resinas, que van a ser incorporadas en nuevas aplicaciones plásticas, como pueden ver en las fotos ahí
distintas aplicaciones en distintos sectores industriales. Ahí tenemos minería, tenemos construcción, tenemos agricultura, tenemos embalajes terciarios, así todo lo que tiene que ver el estibar pallets, el film que agrupa todo esto. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hace la PL? Se propone caracterizar la materia prima, que es un sistema de registro con las empresas transformadoras y recicladoras, implementar estándares y protocolos de calidad de las resinas plásticas recicladas, el compromiso de las empresas adherentes, las empresas transformadoras adherentes, es incorporar al menos un 20% de resina reciclada en sus aplicaciones, en productos, y también desarrollar una ecoetiqueta de manera que se pueda dar a conocer, ¿cierto?, la incorporación de resina reciclada. Impulsar junto al sector público medidas para promover la incorporación de productos con contenido de resinas recicladas, y aquí tenemos actores como la SONAMI, ODEPA, la Cámara Chilena de la Construcción. Esto es un acuerdo público-privado, entonces tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, todos estos actores, ¿cierto?, hacen como un entorno virtuoso para poder avanzar en el desarrollo de un mercado robusto y sostenible de materias de resinas plásticas recicladas. Y por supuesto, esto hay que darlo a conocer para que hay mucho mito asociado, ¿cierto?, a las materias primas plásticas recicladas, de calidad sobre todo, por lo que es importante poder trabajar en aquello. En un diagnóstico previo que se hizo, o sea, no sé si ustedes saben lo que son los acuerdos de producción limpia o APLs, es una herramienta, un instrumento muy potente que tiene la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, donde se hace un esfuerzo público-privado, y esto quiere decir que ambos invierten, ¿cierto?, en empujar este tipo de iniciativas antes de que sean una ley. No quiere decir que todo APL se va a transformar en una ley, pero acá se nos viene la exigencia, se viene la implementación de la ley REP, y vamos a tener que hacer algo con la materia prima reciclada. Y desde ese punto de vista es que el acuerdo de producción limpia tiene varias etapas. La primera etapa es un diagnóstico, la segunda etapa es una negociación para ver qué es lo que vamos a hacer y cuáles son las metas establecidas para cada uno de los actores involucrados. Después viene la implementación. Nosotros estamos en la etapa de implementación, pero en su primera etapa previa tuvo un diagnóstico que reflejó que existe la capacidad técnica y la voluntad en los transformadores, es decir, los que fabrican productos plásticos para todas las industrias, para aumentar el porcentaje de resinas plásticas recicladas que hoy utilizan. Más del 50% de los transformadores encuestados señala usar tanto resina virgen como reciclada, dando prioridad, por supuesto, al uso de mermas y luego a resinas recicladas de origen industrial. Ya vamos a volver a este punto. Y esto se reafirma, además, que prefieren las recicladas en Chile, porque como no tenemos un mecanismo formal de trazabilidad, es necesario entender el origen. Y cuando es todo a nivel local, uno conoce al que lo juntó, sabe la fábrica de la que viene, y eso lo queremos sistematizar con el APL. Cuando decimos tener un sistema de registro, tiene que ver justamente con eso. También se evidenciaron en el diagnóstico que se hizo la diferencia de calidad importante que hay entre resinas recicladas de residuos domiciliarios y de residuos industriales. Y por supuesto se prefiere la de residuos industriales porque por razones obvias viene bastante menos contaminada. Hay además una percepción, como les comenté anteriormente, una percepción negativa sobre las resinas recicladas, y tenemos que trabajar en ir cambiando este paradigma, siempre que no ponga en juego ninguna exigencia o normativa técnica, ¿ya? O sea, eso queremos dejarlo súper claro, no se busca bajar la calidad de nada, se busca reemplazar en aquellos casos en los que es posible resina virgen por resina reciclada. ¿Qué otra cosa hacemos desde CIPLA para la circularidad de los plásticos? Bueno, tenemos una mesa técnica de poliestireno. Para los que no saben, el poliestireno, muchos deben haber escuchado el poliestireno expandido o Plumavit, que ya cada vez se ve menos, pero el poliestireno no expandido es esta resina que se usa sobre todo para los vasitos de yogur y las casatas de helado. Se ocupa mucho en los productos lácteos por sus características, tiene varias características mecánicas y químicas que hacen que sea un muy buen contenedor de este tipo de productos. Y nosotros desde ACIPLA estamos tratando de empujar una iniciativa para hacer una circularidad perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Ocupar envases de yogur usados
y transformarlos nuevamente en envases de yogur. Eso es un experimento. Se han hecho pruebas técnicas con bastante éxito, hasta ahora con residuo orgánico, es decir, envases que ya tuvieron yogur adentro, pero desde las industrias, porque a veces cuando se hacen pruebas no quedan bien envasados y eso se manda a reciclaje. Entonces, obviamente el fin último es llegar, ¿cierto?, al residuo domiciliario. Pero eso hacemos desde la mesa de poliestireno. Después tenemos una mesa técnica de envases flexibles, que es una iniciativa que colideramos junto a Sofofa, y surge al alero de otro acuerdo de producción limpia que lidera Sofofa, que se llama el ecoetiquetado de envases y embalajes. ¿Y qué quiere decir esto? Probablemente muchos de ustedes ya lo han visto, el signo de yo reciclo, muchas veces cuando van al supermercado y compran algunas probablemente de esas marcas que están viendo ahí, algunas de las bolsas de tallarines, los envases de distintos productos, que tienen el sello altamente reciclable o yo reciclo, y ese sello básicamente lo que indica es que efectivamente está comprobado, es una suerte de certificado, está comprobado que en Chile existe un mercado para reciclar esos productos y que ese producto va a ir a dar, o sea, bien descartado en el lugar adecuado, en un punto limpio o para los hogares que tienen recolección domiciliaria de residuos reciclables, eso va a ir a dar a un valorizador y ese material va a ser aprovechado. Entonces, el objetivo de o sea, el acuerdo de producción limpia de ecoetiquetado lo que busca es informar, permitirle a los consumidores elegir por aquellos productos que tienen envases más reciclables y además enseñarle cómo se reciclan los envases, porque si bien es cierto, hay varias como normas generales, limpio, seco, aplastado, no siempre es obvio cómo se reciclan los distintos materiales. Entonces, desde ese punto de vista, eso también busca hacer el acuerdo de producción limpia, y a raíz de ese acuerdo de producción limpia surge esta mesa de trabajo de envases flexibles, porque había poco conocimiento en la sociedad de que los envases flexibles, como por ejemplo la bolsa de galletas, la bolsa de arroz, la bolsa de los porotos, etcétera, son reciclables, ese plástico que suena, ese es el PP flexible. Y, y había que generar, ¿cierto?, un entorno en el cual este material pudiera ser aprovechado. Y desde ese punto de vista, para viabilizar la reciclabilidad de los envases flexibles, porque además están muy presentes en las góndolas del supermercado y tienen un montón de beneficios como envase, entonces lo que queremos hacer es circularlo, ¿cierto? ¿Cuáles son las líneas de acción? Bueno, hicimos un piloto que terminó recientemente de recolección y valorización, recolectamos más de 500 kilos ustedes dirán 500 kilos no es mucho, no es mucho, porque si ustedes o sea, imagínense la cantidad de envases con lo poquito que pesan, la cantidad de envases que logramos juntar. Esto se juntó en 8 puntos limpios. Hoy en día estamos escalando esto, vamos a la segunda pata del piloto, ¿cierto? Donde vamos a escalar esto a más de 20 puntos limpios y además con 3 comunas en recolección casa a casa para ver cómo nos va, pero hemos logrado detectar una gran voluntad por parte de los consumidores de recuperar este material. Y la otra patita que tiene esta mesa de flexibles, además del piloto, la segunda etapa del piloto que busca la sostenibilidad de la recuperación de este material, fue hacer un paper técnico explicando la realidad de los envases flexibles tanto en Chile como en el extranjero para entender el benchmark. Después tenemos una alianza muy sólida, muy estrecha, un trabajo muy estrecho con el Pacto Chileno de los Plásticos. El Pacto Chileno de los Plásticos es una iniciativa que lidera la Fundación Chile, la Fundación Ellen MacArthur de Reino Unido y el Ministerio de Medio Ambiente. Y las empresas adherentes se comprometen voluntariamente al cumplimiento de 4 compromisos muy ambiciosos también, todos estos al año 2025. Es importante comentar que hoy en día hay más de 12 pactos de los plásticos a nivel mundial. Chile fue el tercero, o sea, nos tiramos ahí a la piscina desde muy temprano. ¿Y cuáles son estas 4 metas? Tomar acciones para eliminar los envases y utensilios de plástico de un solo uso que sean problemáticos o innecesarios, a través del rediseño y la innovación. El 100% de los envases y embalajes plásticos deben ser diseñados para ser reciclables, reutilizables o compostables. Deben ser diseñados. Es decir, eso a nivel industria. Pero después dice, 1/3 de los envases y embalajes plásticos
domiciliarios y no domiciliarios deben ser efectivamente reciclados, reusados o compostados. Y aquí es clave la participación de la ciudadanía, porque si los ciudadanos no dan acceso a la industria a ese material, la verdad es que esto no flota. Y por último, quizás de las metas más ambiciosas, de la cual nosotros creemos que es un tremendo complemento a la ley REP, o sea, todo es un complemento a la ley REP, pero especialmente porque esto no lo aborda la ley REP, y es exigir una incorporación concreta de material reciclado en promedio en los envases y embalajes de las empresas que adhieren, ¿ya? Eso es bien, bien ambicioso. ACIPL ha participado en el Pacto de los Plásticos desde el inicio, somos un ente colaborador y participamos de su comité técnico y en los grupos de trabajo de cultura, reuso, diálogo y diseño circular. Después hay otra iniciativa público-privada, o sea, una iniciativa pública que fue el desarrollo de la hoja de ruta de economía circular para Chile 2040 en un montón de ámbitos, y nosotros participamos del comité estratégico. Trabajamos durante un año, reuniones bien frecuentes, más de 60 actores, todo vía Zoom. Esto lo hicimos todo durante los periodos más duros de la pandemia, ¿cierto?, de encierro y de cuarentena, y sin embargo logramos llegar a una propuesta que tiene 32 iniciativas, 92 acciones específicas enmarcadas dentro de 4 líneas de acción concretas, que son innovación circular, cultura circular, territorios circulares y regulación circular. Si ustedes se fijan en nuestros 4 nombres, nadie queda libre. Todos tenemos un rol que cumplir en avanzar, en que nuestro país avance hacia la economía circular. Finalmente tenemos la iniciativa de la Ley de Plásticos de un Solo Uso, donde participamos activamente. Esta ley fue recientemente publicada en el Diario Oficial, fue presentada en mayo de 2019 como proyecto de ley por Oceana y Plastic Oceans, 2 ONGs internacionales, y fue refundida con 6 mociones parlamentarias. Es decir, estas organizaciones se acercaron a un grupo de senadores que acogió la pedida, y con esa pedida las refundieron con 6 mociones parlamentarias asociadas al plástico que ya había en carpeta, y empezó el trabajo legislativo con este proyecto de ley, donde nosotros participamos bastante. ¿Cuáles son los objetivos que plantea esta ley? Prohibir los envases de servicios desechables que se entregan en locales de expendio de comida preparada, prohibir todo lo desechable cuando se consume en el local, y cuando no se consume en el local, es decir, todo lo que es el delivery, el para llevar, comida al paso, etc., la ley lo que establece, y esto parte ahora ya, esto parte en febrero, la ley lo que establece es que no se pueden entregar plásticos tradicionales, solo se pueden entregar plásticos compostables, y los otros materiales descartables sí se pueden entregar, es decir, papel, cartón, aluminio, etc. Tratamos de que quedara el aluminio con la misma restricción, o sea, el aluminio que quedara fuera, porque el espíritu es reducir la generación de residuos. Desgraciadamente no nos funcionó, pero creemos que resultó bastante bien. Esto es un gran complemento a la ley REP, todo lo que es comida al paso, etcétera, no estaba considerado en la ley REP, por lo tanto esto es muy interesante. Algo que sí está considerado en la ley REP, pero esto lo viene a reforzar, es la regulación que incorpora a las botellas PET, las botellas que conocemos de bebida, donde exige mayor retornabilidad, es decir, si ustedes estaban acostumbrados a ver retornables hace 10 años atrás en el supermercado, ya no lo ven, bueno, ahora van a volver porque esa es parte de las exigencias que pone esta ley, y además exige la incorporación de una cantidad de material reciclado en botellas desechables. Esto es bien importante. El PET es un material, y por eso yo les comenté antes que hay que ser cuidadosos de tratar de abarcar o de demandar más productos. El PET tiene una tecnología masificada, conocida, que permite volver a transformarlo en un material como que fuera virgen, pero a partir de material reciclado. Esa característica no la cumplen, o al menos la tecnología no está masificada, no la cumplen otros elementos para volver a estar en contacto con alimentos. Y por eso, dada esta ley, va a haber una enorme demanda por la botella PET. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los otros plásticos? Y esa es mi invitación a ustedes, los expertos en hormigón, en ver cómo podemos ir incorporando otras resinas plásticas en las mezclas que ustedes hacen para la constructibilidad. ¿Cuáles son las consideraciones finales? Y aquí voy cerrando, nunca fueron 15 minutos, mis disculpas por aquello. Bueno, la transición hacia una economía circular de los plásticos
es parte de los pilares estratégicos de nuestro gremio, pues compartimos la preocupación ciudadana, país, por la creciente generación de residuos, pero de todos los materiales. El plástico es un recurso valioso, intrínsecamente circular, gracias al alto potencial de reciclabilidad en la medida que no sea mezclado o las mezclas sean en muy bajita proporción, aporta muchos beneficios a la sociedad, al desarrollo y tiene un efecto no deseado y es cuando termina en la naturaleza. ¿Y a qué se debe eso? A dos cosas principalmente. Por un lado, que nosotros, los usuarios, ¿cierto?, no hacemos un correcto descarte o una disposición final de este material, es decir, botamos en la calle. Y otro problema que hay, y tiene que ver con muchas de esas fotografías horrorosas que vemos de repente, ¿cierto?, de las tortugas con un anillo de plástico en el cuello, etcétera, y es que aquellos países que no tienen gestión de residuos, todos los residuos llegan al mar, no solamente el plástico. Lo que pasa es que el plástico flota y se hacen esas islas de plástico. Pero en el fondo marino nos encontramos con un montón de otros residuos. Entonces, al final, el problema es los residuos. Y la invitación, y esto va a mi último punto, es necesitamos reducir la contaminación por residuos. Y esa solución es compleja, esa solución lleva tiempo, tiene que ser sostenible, entonces tenemos que alinear a un montón de actores y un montón de sectores para que esto funcione y la generación, todos generamos residuos y es responsabilidad de todos nosotros que generemos residuos aprovechables en actividades productivas o reaprovechables, ¿cierto? Vía reciclaje o generemos basura. Y la invitación es, por supuesto, a entender que esto lleva tiempo, a no dejar de hacer el esfuerzo, porque obviamente de a poco, con todas estas iniciativas que les he comentado muy brevemente, va a ir generándose la infraestructura, pero ustedes, por ejemplo, que están en regiones, si no hay puntos limpios todavía, va a haberlos. Entonces, ir incorporando los hábitos de separación, ir entendiendo los materiales, es súper importante, porque muchas veces la gente dice, claro, pero ustedes invitan a reciclar, pero no hay infraestructura. No, todavía no está desarrollada la infraestructura en todas partes, obviamente hay mucho más desarrollo en la región metropolitana, pero es importante ir adquiriendo estos hábitos, reducir, reutilizar y reciclar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Está muy entretenida, muy clara tu presentación. Ahí vamos a hacer algunas preguntas, incluyéndome. Así que ahora nos vamos a pasar al doctor Pablo Yersun, que nos tiene una excelente presentación hacia adelante. Ahora sí, primero que todo saludo a quienes hicieron posible este webinar, también a todos los asistentes y por supuesto al equipo que está moderando y gestionando. Y también Magdalena, que nos ha dejado la vara muy alta a la contraparte académica. Así que vamos a tratar de mostrar algo que esté a la altura de lo que nos ha señalado Magdalena. Quiero ver acá una cosa porque quiero asegurarme de que el modo presentación esté activo. Vamos allá, a ver si esto funciona aquí. Ya. Ahora sí. Ahora creo que sí. Bueno, todas estas acciones han sido por producto de un proyecto FIC con la región de O'Higgins, con la sexta región del Libertador Bernardo O'Higgins, y es un proyecto que lo lleva adelante la Universidad Austral por quien les habla y también la profesora Nadia Cárdenas como directora alterna, y en colaboración con una empresa. O sea, es un proyecto que tiene una contraparte universidad y una contraparte empresa, porque hay un tema de un producto que queremos generar, ¿ya? Y ese producto tiene que generar un impacto real.
Y ahora la presentación de hoy día se atiene más al concepto de economía circular. ¿Cuál es el impacto de lo que nosotros estamos haciendo o el impacto de lo que podríamos estar haciendo en el concepto de economía circular y en todo lo que ha sido el armado de este nuevo concepto? Y en consecuencia, ¿cuál va a ser el beneficio ambiental? Por eso ahí están viendo ustedes el nombre del proyecto en la pantalla. La entidad que postuló fue la Universidad Austral y la entidad asociada fue la empresa de ingeniería y montaje GP Limitada de la ciudad de Rancagua. Ahora bien, ¿qué entendemos por economía circular? Yo preferí colocar un poco un concepto de a qué apuntamos nosotros con este proyecto, ya que es materializar primero el reciclaje del plástico, en este caso el PET en particular, como un pasivo ambiental significativo para poder generar un insumo que nos implique generar un producto a su vez, ¿ya? Y ese producto va a significar que en la cadena de producción del mismo van a entrar una serie de entes o de empresas, ¿ya? Posibles empresas para generar el producto o para generar tramos intermedios de lo que significa gestar un hormigón con plástico. Ahora, el componente plástico, la idea es que supla en parte al agregado, que generalmente se trata de un agregado pétreo. Ese agregado pétreo puede ser arenas también, agregado fino. Entonces tenemos un cierto porcentaje de reemplazo que colocar para colocar el plástico en lugar de este árido pétreo o de tipo arena. Ahora también podríamos pensar, bueno, aquí también hay un tema un poco complicado, que pensamos en hormigones, pensamos en madera y realmente los materiales que se utilizan para construcción es súper complicado encasillarlo dentro de lo que son materiales sustentables, porque siempre va a haber un impacto y la tendencia nuestra es, o por lo menos la intención que tenemos es generar el menor impacto posible. Pero nosotros tenemos que velar hacia dónde apuntar con el tema del proyecto de hormigones con plástico, cómo lo podemos encasillar dentro del concepto de economía circular. Primero, conocer cuáles son los propósitos de la misma economía circular, generar modelos productivos y de consumo para garantizar un crecimiento sostenible. Además, nos interesa promover la optimización de recursos, o sea, reducir el consumo de materias primas, sobre todo aquellas materias vírgenes, y aprovechar residuos, en lo posible, para sustituir estas materias primas. Ya dentro del tema de sostenibilidad, de sustentabilidad y también de economía circular, una de las cosas por las cuales vela es que los productos, los insumos puedan permanecer el mayor tiempo posible dentro de esta cadena, ¿ya? Sin tratar de procesar la menor cantidad de veces posible un residuo y también maximizar lo que es la producción, en el sentido de obtener una vida útil de un producto lo mayor posible. Alargar o extender el ciclo de vida de los productos. Por supuesto que nos interesa que el plástico que se consume, por ejemplo, en una botella de PET, y luego que ese material se pueda acondicionar para formar parte de otro producto, eso significa extender el ciclo de vida de un producto y además minimizar el consumo energético de poder reprocesarlo. Otra característica importante o propósito que creemos nosotros de la economía circular es emular a la naturaleza, que todo lo que está en la naturaleza tiene un valor y debe ser aprovechado y o reaprovechado, que es lo que intenta emular como concepto de la economía circular, como parecerse a la naturaleza, o sea, valorar todo lo que hay allí, porque en el fondo todo lo que nosotros construimos, todo lo que nosotros generamos es a partir de la mineración, de los suelos, y de otros productos que son, o sea, de otros insumos que son parte de la naturaleza. Transformar los residuos de una actividad en materias para otras actividades, materias primas. O sea, nosotros queremos un producto de consumo que puede transformarse en un residuo domiciliario o incluso un residuo industrial, hacerlo parte de un insumo para un nuevo producto, como es el caso del hormigón, considerando que además la vida, o sea, el tiempo de degradación de los plásticos que nosotros queremos utilizar tienen cierta similitud con la vida útil del hormigón, ¿ya? Ahora sí cabe destacar que los plásticos que nosotros escogimos, que fueron el PET, pese a toda toda la antesala de lo que ha sido la ley REP de poder abarcar los plásticos PET para poder ser reutilizados, y al mismo tiempo la ley extendida o sea, en el fondo que el productor se haga cargo en gran forma de los residuos que está produciendo. Tenemos que ver cómo se da. Todas estas iniciativas no son perecederas, sino que también tenemos que pensar que van a llegar otras iniciativas que van a absorber
¿cierto? Y después tenemos que pensar en innovar, o sea, pensar en otro producto de reemplazo para el árido del hormigón. ¿Ya? Proponer transformar los residuos entonces, transformarlos ahora en materias primas para nuevos productos. Y las consecuencias inmediatas son más o menos evidentes. O sea, proteger nuestro medio ambiente de esta acumulación excesiva de los residuos, un beneficio directo a la economía local, porque en el fondo estamos alargando la cadena de producción y estamos generando nuevas fuentes también de empleo, que es el punto que sigue, estimular el desarrollo de un modelo industrial mucho más innovador, ya no tan basado en lo desechable, sino que en lo reaprovechable. Favorecer la independencia de recursos. O sea, si se nos acaba el PET, producto de que la ley REPS se transforma en una serie de gestiones con casi un 100% de eficacia, debemos pensar también en otro tipo de materias primas alternativas, también reciclables. Entonces, de esa forma sí podemos ir aportando a largo plazo a lo que podría ser un concepto de sustentabilidad, a pesar de que estemos trabajando con hormigones y el impacto de generar cada uno de las componentes de un hormigón implican un gasto de energía y también un impacto en el medio ambiente. Ahora los ejes. Hay unos conceptos que la misma ACIPLA también los recalca, que son las 7 Rs, pero nosotros tenemos que pensar que esos 7 conceptos, ¿en qué se relacionan con lo que nosotros queremos lograr con las mezclas de hormigón? En el caso de rediseñar, nosotros queremos asumirlo, asimilarlo como concebir un producto final que consuma la menor cantidad posible de materias primas vírgenes. Por ejemplo, los áridos que nosotros extraemos de las canteras o de los lechos de río provocan un efecto evidente en el medio ambiente. Y si en gran medida podemos reemplazar ese árido por otros componentes reciclados que tengan una vida útil similar a los demás componentes del hormigón, significa que algo estamos aportando para no generar ese impacto y para ese concepto que lo vemos cada vez más cerca de la economía circular, lo vemos cada vez más en nuestro día a día, en lo que se evidencia en el día a día. ¿Ya? Y ojalá más materiales reciclados. ¿Por qué escogimos el PET? Más adelante hay una referencia en una slide de aquella pregunta, pero por ser un plástico termoestable, tal como mencionaba Magdalena, nosotros podemos alterar su forma mediante algún tratamiento. Por ejemplo, mediante calor podemos generar distintas formas y distintas composiciones de plástico. O sea, podemos en el fondo modificarlo de manera con un bajo consumo energético relativamente. Ahora, a diferencia de los plásticos termoestables, que no es posible degradarlos, sino que ahí tenemos que incinerarlos. Y eso ya es otro concepto que implica gases nocivos, implica tratamientos caros y especiales para evitar que estos gases salgan hacia la atmósfera. Pero bueno, otro concepto de esta 7R es reducir, que para nosotros es la mayor utilización de residuos plásticos posible en reemplazo del árido de hormigón, aplacará el impacto en el medio ambiente. O sea, nosotros teníamos la posibilidad de poder tratar con fibras de plástico en lugar de agregado. Ese agregado se puede generar por triturado o por pelletizado, o ambas. Sin embargo, el uso de fibras generalmente se garantiza en bajos porcentajes en el hormigón. Y lo que nosotros queremos es contribuir a la economía circular y por eso hemos optado por utilizar agregado, no en forma de fibras, sino que en forma de pellet o en forma de material triturado. ¿Ya? La idea es aportar en ese sentido y hay ciertas características que tiene el hormigón con fibras de plástico y otras características que tiene el hormigón con agregado de plástico. Y por supuesto que las características que puedan resultar contraproducentes o desfavorables, nosotros estamos asumiéndolas para poder mejorarlas, buscar soluciones para mejorar el producto respecto a esas deficiencias que podría tener el hormigón bajo la incorporación de agregado, tanto de triturado como de pelletizado. La reutilización, potenciar nuestra cadena de valor del plástico, extendiendo la vida útil del mismo, o sea, de ser un material desechado, reciclado, y luego formar parte de una materia prima para nuestro hormigón. Reparar. Frente a una avería de nuestro producto, pensar que repararlo suele ser más económico que un hormigón convencional, ¿ya? Evitando uso de nuevas materias primas. El concepto de renovar, que nos permitiría o nos posibilitaría recuperar elementos antiguos, incluso dañados, dándoles incluso una apariencia algo vintage, ¿ya? Un ejemplo concreto es la madera plástica, que hay
bastantes, o sea, nosotros ya hemos ido sabiendo de varias iniciativas para poder generar distintas formas, y un ejemplo muy claro son muebles, ya que parecen de madera, pero en el fondo son elaborados de un material compuesto que contiene plástico reciclado. Incluso es bastante vistoso lo que ellos generan. El concepto de reciclar, promover mejores prácticas para nuestra gestión de residuos, generando un stock de materias primas. O sea, ¿dónde vamos a conseguir? Se nos acabó el PET, ¿ya? Entonces, siempre buscar fuentes nuevas que nos permitan ir limpiando nuestro planeta de estos residuos, ¿ya? Y lo que significa recuperar, dar nuevos usos a los productos que se van a desechar, como pueden ser las botellas de plástico, las tapas de dichas botellas que son generalmente polipropileno, inclusive materiales desechados de otras obras o construcciones. Ahora, los desechos de obra o de construcciones es algo que para nosotros es otro desafío y es un mundo aparte, ¿ya? El tema de los residuos de obra o residuos de construcción, poder cadastrarlos primero, tener estadísticas concretas acerca de lo que estamos generando como residuos en las construcciones, ¿ya? Entonces el tema de la eficiencia en la construcción se torna muy importante, no solamente en lo que es plazos, lo que es mano de obra, lo que es presupuesto, sino que también en lo que es la producción de residuos. O sea, la gente ya se está preocupando de generar ese cambio. Ahora, ¿qué podemos decir de la economía circular en la industria del cemento y del hormigón? Primero, algunas definiciones y aplicaciones en el sector construcción, que es lo que nosotros quisimos hacer en esta presentación, demostrar algunas cosas que se estén avanzando en la economía circular en la industria del cemento y el hormigón, al menos lo que nosotros estamos visualizando. Por ejemplo, el establecimiento de distintas modalidades de negocio. Según la Federación Interamericana del Cemento y el Instituto Chileno del Cemento y el Hormigón. Tanto modelos de suministro circular, recuperación de recursos, extensión de la vida útil, modelos basados en la economía compartida y también de la provisión de servicios en vez de productos. O sea, ya se ha instaurado fuertemente la economía circular dentro de lo que ha sido la industria de la construcción y en particular el cemento y el hormigón. La hoja de ruta RCD, Economía Circular en Construcción, que es una iniciativa que también tiene a cargo el Construye 2025, que al comienzo se enfocó a la gestión de estos residuos. Y el tema dio para tanto que se terminó con la elaboración de un verdadero plan de economía circular aplicable al sector de la construcción, donde participa el sector público, el sector privado y también la academia. Y por eso es que nosotros también hemos querido formar un poco ese consolidado de empresa privada con la construcción, ¿ya? O sea, con la academia, y por supuesto que con el sector público, porque el proyecto nos lo está proporcionando, nos lo está concediendo el propio gobierno regional de la región de O'Higgins. Por otra parte, el programa UNEP de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para un adecuado tránsito a una economía circular, propone reducir la vía de diseño. Y justamente este primer punto lo considera como el más importante. O sea que nuestro concepto de diseño implique la menor cantidad posible de residuos producidos de nuestra idea de diseño, de nuestro concepto, de nuestra edificación, de nuestra obra. Diseños más durables, diseño al servicio, o sea, al servicio de los servicios, diseño para los servicios, diseño para recuperación de materiales, diseño de productos y de proyectos, recolectar, etcétera, ¿ya? El diseño de las obras pensando en criterios de economía circular. También pensar de que de repente podemos llegar a tener un camino, una carretera, y cuando ésta se deteriore, buscar la forma de que ese material pueda formar parte, por ejemplo, de la base de un nuevo pavimento. ¿Ya? Lo mismo pensar para edificaciones. Desde luego que esto es un gran desafío. Utilización de herramientas de cálculo depuradas, ya que en lo posible permitan concebir proyectos que sean muy eficientes en lo que es la generación de residuos. Y los antecedentes normativos que nos encontramos de frente con una norma chilena del Instituto Nacional de Normalización, ¿cierto? La 3562, en base a la gestión de residuos de construcción y demolición, ya que en el fondo sería como el punto de partida cuando nosotros tenemos una idea y queremos normarla, queremos hacerla posible bajo un aspecto, bajo un marco normativo. Problemática de los residuos plásticos, aquí hay algunas informaciones que seguramente Magdalena las va a conocer.
que tienen que ver con lo que nos proporcionó la CIPLA en el año 2018, en un estudio que se realizó, y gentilmente la CIPLA también nos proporcionó los datos para poder trabajarlos durante la etapa de proyecto. ¿Ya? Así que eso también es un agradecimiento muy especial a la CIPLA, a la Asociación de Industriales del Plástico. Hay varios conceptos como lo que es empresa recicladora. Primero definirlos, ¿ya? La empresa recicladora es aquella que genera una materia prima, ¿ya? Mientras que la empresa transformadora es la que genera un producto a partir de esa materia prima. La capacidad instalada, que es una capacidad máxima, en el fondo es ideal, ¿ya? Es una capacidad instalada ideal, eh, mientras que la producción real es lo que realmente se está generando, ya sea en lavado, ya sea en triturado o peletizado. Y capacidad disponible, que sería la diferencia entre la capacidad instalada, que es una máxima teórica, y nuestra producción real. Luego, la caracterización. Aquí se ve un poco por qué ¿dónde están las empresas recicladoras principalmente? Concentradas en la región metropolitana, porque más adelante, y también en informes de este tipo, se constata de que la región metropolitana genera por creces una mayor cantidad de residuos de este tipo. Así que tampoco es mucho de extrañar, pero también significa que en regiones tenemos mucho por hacer. Ya en este caso, nuestra región de los ríos está con un marrón, con un cafecito del 3%. Junto con ello, la capacidad instalada por componente o resina, que también nos interesa al momento de escoger. Nosotros aquí solamente quisimos graficar o constatar los valores de PET con respecto a lo que es poliestireno y polipropileno en suma. Ya, por ejemplo, lo que es lavado, un 31% se trabaja en capacidad instalada para el PET, contra un 66% en lo que es poliestireno y polipropileno. Porcentajes similares en cuanto a diferencias, ¿cierto?, en lo que es molienda y triturado, y cuando nos vamos al procedimiento más específico, que es el peletizado, se acentúa mucho más esa diferencia. O sea, ¿qué estamos haciendo con el PET? Apenas lo estamos lavando y un pequeño porcentaje lo estamos triturando, pero lo que es peletizado tampoco estamos trabajando mucho, mientras que poliestireno y polipropileno alcanzan como un 90%. La capacidad instalada ahora por proceso, lo que es zona centro versus zona sur y austral. También hay una diferencia abismal entre lo que es la capacidad instalada en lo que es la localización. Esto va más de la mano con el gráfico de la slide anterior. La capacidad instalada por resina, ¿ya? Lo que es molienda y triturado de PET con respecto a lo que es poliestireno y polipropileno, por componente o resina. La producción real, lo que es zona centro versus zona sur austral. A modo de resumen, que casi 15.000 toneladas de PET recicladas al año son 53% domiciliario y 47% no domiciliario. Muchas veces se asocian no domiciliario con lo industrial, probablemente sean prácticamente la misma cifra, pero ambos son bastante similares, ¿ya? Como antecedente a la cifra, una slide que ya mostró Magdalena respecto a de dónde provienen los residuos plásticos principalmente, ya lo que es retail, lo que es agricultura y pesca, la construcción, la minería y los envases de carácter domiciliario principalmente. Ahora, ¿qué antecedentes tenemos para nosotros querer trabajar con hormigón y plástico? Ya principalmente con plástico en forma de agregado, y por qué no optamos por forma de fibras. Las propiedades físicas, como por ejemplo la trabajabilidad en el hormigón, que nosotros determinamos a través del cono de Abrams, ¿ya? Es una medida que implica trabajar el hormigón fresco. Entonces, cuando nosotros estamos en un sitio cerca de una zona donde hay congestión de enfierradura, por ejemplo, nos interesa tener un hormigón trabajable para poder llenar todos los espacios posibles y no dejar huecos de vacío, no dejar huecos o vacíos en zonas críticas donde el hormigón tiene que cubrir perfectamente con su característica, que es de ser monolítico, ¿ya? Ahora, trabajabilidad del hormigón nos interesa sobre todo en la incorporación de fibras, porque la incorporación de fibras reduce notablemente la trabajabilidad del hormigón. Y también en el proyecto estamos pensando cómo poder trabajarla en caso de generar grandes porcentajes de sustitución del plástico. Afortunadamente, los ensayos que hasta ahora llevamos no se ha generado una reducción importante en la resistencia, pese a que lo hemos incorporado en un gran porcentaje, pero sí queda afectada la trabajabilidad. Entonces, ¿qué medida vamos a tomar nosotros para poder solucionar el problema de la trabajabilidad sin afectar la resistencia?
Bueno, variar la relación agua-cemento solo dentro de lo que nos permita la norma para garantizar una resistencia base del hormigón, ¿ya? Y buscar otras soluciones para mejorar la trabajabilidad con este residuo plástico. Se obtiene por lo general una disminución en la resistencia. Eso casi siempre ocurre con la incorporación de plástico en lugar de árido pétreo. No es así siempre en la incorporación de fibras de plástico, donde a veces incluso se obtienen mejoras en la resistencia. Ahora, nosotros lo que estamos obteniendo son reducciones poco significativas en la resistencia para porcentajes relativamente importantes de incorporación de PET en el hormigón. Además de las fibras y de los agregados finos o agregados gruesos, existen las fibras reconstituidas. Significa, por ejemplo, incorporar material de molienda o de peletizado dentro de un extrusor, calentar esto y hacerlo pasar por una especie de sedazo, de manera que los enlaces químicos se alineen y quede una fibra de tipo monofilamento, que la experiencia de las investigaciones de academia, de la academia en el mundo, han demostrado que generan una fibra de mucha mayor resistencia y una de las cosas que interesa, de gran módulo de elasticidad. Y se ha demostrado que en muchas aplicaciones de lo que es resistencia suele ser un parámetro más importante que la propia resistencia a la atracción de estas fibras. Y nuestra investigación nos lleva a optar por el uso de plástico PET como agregado. ¿Por qué? Porque queremos incorporarlo en grandes cantidades comparado con lo que se puede hacer con la fibra de PET, ya sea fibra virgen o fibra reconstituida. Entonces queremos ver en qué manera podemos suavizar el efecto que puede tener la resistencia, que hasta ahora nos ha dado bastante favorable, y sobre todo el tema de la trabajabilidad, para tener un hormigón que pueda ser puesto en obra bajo condiciones relativamente normales. Una diapositiva antigua que nosotros ya teníamos contemplada en el proyecto, que son los resultados que nosotros queremos conseguir, a quiénes queremos llegar con un producto, cuáles serían los beneficiarios, y las actividades principales que nosotros queremos ir haciendo a lo largo de lo que ha sido estos meses de proyecto, ¿ya? Las aplicaciones potenciales, estudiar las propiedades físico-químicas, la huella ambiental, principalmente la huella de carbono, volúmenes de materia prima, o sea, el estado del arte un poco de los volúmenes que podríamos disponer de la materia PET, los costos de recolectar ese PET, que está en una diapositiva posterior, ¿ya? Queremos apuntar tanto con el reciclaje del plástico como la economía circular, generando un producto que sea atingente a distintos emprendimientos, tanto al momento de recibir el producto, como también para ir generándolo a partir de los distintos insumos y de las etapas que pueden sufrir estos insumos. Genera una asociación gremial con al menos 10 empresas colaborando en el desarrollo del proyecto. Las empresas podrían pertenecer a la Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación Nacional de Transportistas. Y las etapas que principalmente son la recopilación de nuestros antecedentes, validar comercialmente, no solamente técnicamente, los prototipos de mezcla para poder ver hacia qué productos podemos proyectarlos, a qué tipos de productos, cuantificar volúmenes de materia prima y desarrollar nuestra transferencia tecnológica a las empresas en la fase final de esto. Avance o acercamiento, claro, conocer cuáles son los principales entes recopiladores o recicladores de la materia del plástico para poder interactuar con ellos. Esto en particular en la ciudad de Rancagua, porque también queremos apuntar justamente a un problema de la región de O'Higgins, aproximadamente unas 50 toneladas por mes de generación de PET por parte de nuestra región, de nuestra sexta región. Venta de PET prensado y relativamente limpio. Otro desafío que también pretendemos, poder disponer de insumos PET que puedan estar limpios, ¿ya? Aproximadamente 50 o 60 toneladas por mes, 4 a 5 empresas recolectoras, y también estas empresas consideran reprocesar el poliestireno, ya sea de alta o de baja densidad. Y la ley REP que nos mantiene al tanto respecto a cuánto tiempo vamos a poder trabajar el PET, ya para este tipo de iniciativas. Porque debemos pensar también que cuando se instauran ciertas políticas y ciertos reglamentos, vamos a ver si la eficiencia se acerca al 100% de forma relativamente inmediata. Mientras tanto, estamos ahí para poder contribuir a la cadena de valor del plástico y poder también aportar en lo que es la descontaminación de estos residuos. Y la oferta conveniente desde Rancagua debido a los... Bueno, también tenemos que incorporar estas empresas porque significa que son de ámbito local, ya lo que significa transportar un residuo se ha vuelto bastante oneroso. Entonces también nos interesa velar
por los emprendimientos locales, acá también, ver qué se está haciendo en la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos, respecto a recopilar estos plásticos para poder tenerlos y poder transportarlos en distancias relativamente cortas. Ahora, la valorización de nuestra materia prima, ¿ya? Viendo más o menos lo que significa el transporte del valorización del PET prensado y entregado en la región metropolitana. Cómo se cotiza el PET transparente, el PET de color, los desafíos que existen en el costo de transporte que se han tornado bastante caritos, la presencia de equipos compactadores y equipos trituradores, ¿ya? Que hacen cierta forma que sea factible la compra y adquisición de estos equipos si realmente nosotros proyectamos que estos productos que podemos ir generando pueden ir aportando a esa cadena de valor del plástico. Ahora, la trituradora para generar partículas de tamaño más pequeño, con mayor razón la peletización, y el extrusor en caso de querer otorgarle nuevas formas a nuestra materia prima. Y lo que nosotros quisiéramos llegar como sistemas constructivos, metas propuestas que en el fondo eviten la concentración de tensiones, como podemos ver en las imágenes, se evitan, con el tipo de ladrillos de este tipo de hormigón con plástico, se evitan los cambios bruscos de sección, y por tanto se evita que se pueda generar una concentración de tensiones y con el consecuente desprendimiento de material, ¿ya? También nos interesan elementos de agradable apariencia constructiva, hormigón con plástico, y formas innovadoras, que también nos permitan poder generar distintos productos de este tipo. Así que los agradecimientos, por supuesto, que a la región de O'Higgins, a través del gobierno regional, a la Universidad Austral de Chile, siendo que está el logo de nuestra universidad ahí, en particular agradecer a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y por supuesto al equipo FIC que ha hecho posible los avances de esta gran iniciativa. Así que eso es todo por mi parte, no sé cómo ha estado el tiempo, si me he excedido mucho en el tiempo, pero espero que la presentación haya sido de vuestro grado y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Creo que nos queda un tiempito para las preguntas. Entiendo que no sé si se plantean en el chat o bien están a viva voz. Bueno, mientras aparecen las preguntas, siento que nosotros tenemos presente de que los materiales, sobre todo los usados para la construcción, van a tener un impacto. Y la principal tarea o desafío para nosotros es minimizar ese impacto, ya poder en lo posible reutilizar residuos de plástico, y en este momento nos encontramos con el PET, pero también nos encontramos con otras iniciativas, una muy, muy fuerte como lo que es la ley de responsabilidad del productor. Sí, hay una pregunta que yo quiero hacer. El tema, cómo se ve a nivel regional, tal vez también pueda ahí apoyarnos un poco Magdalena, dado que el procesamiento generalmente ocurre más bien en la región metropolitana. Y eso es un tremendo problema porque aumenta los costos de transporte, el flete, combustible, con todo el impacto que eso genera. Y por lo tanto, por lo que hemos visto en el mismo proyecto, la necesidad más bien está de generar centros de procesamiento a nivel regional. No tienen que ser en todas las regiones, obviamente, pero sí podrían darse algunos puntos estratégicos para producir nuevos materiales como este. Sí, yo quiero contar algo y también, no sé si Magdalena quería decir algo, pero quiero contar algo porque dentro de todo lo que ha sido el trabajo, hemos conocido una serie de instituciones, o sea, de entidades, llamémoslo así, y una de esas entidades ha sido la unidad de gestión de residuos de la Universidad Austral, ¿ya? Liderado por María de Hermosilla, que ha hecho un trabajo extraordinario, y con este tema de reciclar, de no generar residuos. Después muchas veces queda la instancia de ¿y qué hacemos con estos residuos? Los enviamos a Santiago y ya no sé qué hacer con ellos. Eso fue un punto que a nosotros nos ha animado para poder trabajar en ello. Ahora nosotros recibimos un volumen importante de parte gestionado por GPMIN de estos residuos, y por eso un poco paramos en el tema de hacer funcionar esa cadena inicial de lo que es reprocesar el PET. Pero, por ejemplo, ese aspecto de, bueno, ahora lo tenemos, ahora lo vienen a buscar, ¿cierto? Se lo llevan a Santiago,
Y al mismo tiempo las estadísticas de ACIPLA también nos reflejan que hay una capacidad instalada y también hay una producción real. Y todavía se genera una diferencia importante, ¿ya? Y eso también nos incentivó un poco a meternos en el cuento para poder hacer que esas cifras se equiparen un poquito más. Ya, a mí me gustaría, Magdalena, sí. Marcos, respondiendo a tu pregunta, es importante tener en cuenta que el desarrollo que ha habido en la industria del reciclaje del plástico hasta el día de hoy, dado que la ley REP aún no se implementa propiamente tal, o sea, esto empieza a regir recién a mediados del 2023, y yo digo recién, pero eso es mañana, porque necesitamos mucha infraestructura y muchas cosas funcionando antes de que parta esta implementación o esta puesta en marcha, digamos, pero lo que hay de reciclaje hoy en día obedece a emprendimientos de alguien que dijo, mira, acá yo veo una oportunidad, me tiro a la piscina, invierto, me compro la maquinaria, empiezo a reciclar, empiezo a vender el material reciclado, y eso se ha concentrado en, o sea, entonces lo que ha ocurrido es que donde, y también lo que nos dicen los estudios que tenemos es que se genera la industria del reciclaje donde hay demanda por resina reciclada, obviamente. O sea, no donde hay demanda por qué hago con mis residuos. Y la ley REP empuja eso. Ahora, ¿tenemos capacidad ociosa? Sin duda que tenemos capacidad ociosa, pero hasta el tercer año de la ley REP, a partir del cuarto, ya no tenemos capacidad suficiente. Entonces, va a tener que desarrollarse mayor capacidad. Por otro lado, es importante tener en cuenta que tenemos una hoja de ruta circular al 2040, donde una de sus líneas se llama territorios circulares, y justamente apunta a lo que tú estabas diciendo, Pablo. ¿Cómo vamos a hacer para que se desarrolle todo esto en las regiones? Ahora, tenemos un país que presenta dos desafíos gigantescos a la hora de hablar de economía circular. Primero, somos un país muy extenso, muy desigual, y yo no digo, y no estoy hablando de desigualdad socioeconómica, de desigualdad geográfica, desigualdad en densidad poblacional, o sea, y este mundo se mueve por volumen. Entonces, tú tienes zonas que son muy poco pobladas, donde nunca vas a ser capaz de generar tanto residuo como para que se justifique poner una instalación de reciclaje ahí. Entonces o sea, tienes que ver, una de las cosas que se ha visto es como logística reversa, entonces ya los camiones que van a dejar alimentos pueden traerse residuos, y eso requiere toda una permisología, porque en estricto rigor eso hoy no es considerado un residuo ni una materia prima, es considerado basura. Entonces necesitas permisos especiales para transportar basura, distintos a los permisos que necesitas para transportar víveres. Entonces, o sea, nos empezamos a encontrar con una serie de elementos que tenemos que trabajar, y por eso también hay regulación circular en la hoja de ruta. Entonces, lo que yo les quiero tratar de transmitir con esto es que hay muchísimas, esto es multivariable, multifactor, multiactor, es complejo, no hay solución única tampoco. Entonces tenemos que estar abiertos a ir, por un lado, haciendo camino al andar. Dos, entendiendo que no todo se va a desarrollar en paralelo. O sea, no vamos a tener al tiro capacidad de recolección, capacidad de reciclaje, capacidad de transformación en todas las regiones de Chile. No va a ser posible inmediatamente. Hacia allá vamos, pero es un camino que hay que hacer. Entonces, es importante, creo yo, tener claridad también para controlar expectativas. O sea, la ley REP empuja que se desarrolle la infraestructura de recolección, pero somos 17 millones de habitantes, no 70 millones de habitantes. Y eso significa que es acotada la cantidad de residuos que podemos generar, pese a que tenemos el segundo lugar en la región de generadores de basura. Más de 1 kilo al día por persona. Así a modo de dato curioso, casi 1,3 generamos cada uno de nosotros al día en Chile. Claro, eso es por per cápita, obviamente. Sí, claro. Sí, porque de hecho como somos una economía más rica en términos de per cápita y en términos de accesos y en desarrollo humano también, tenemos ese componente. A medida que las naciones se hacen más ricas, van generando más residuos. Ahora tengo entendido que, por ejemplo, el caso no me acuerdo si era Suecia o Noruega, que prácticamente tenían que importar residuos, porque se hicieron tan buena la gestión de sus residuos que prácticamente tenían que importar la basura.
Lo que pasa es que ellos tienen grandes plantas de incineración y de waste to energy. Y esas plantas también requieren enormes volúmenes. Entonces, obviamente, cuando tú no generas esa cantidad de... O sea, es el insumo para la planta. Entonces, eso también es una limitación para instalar ese tipo de tecnología en Chile. O sea, los volúmenes. Perfecto. ¿Alguna pregunta más acá del foro? Yo no veo preguntas del público y estamos a punto de ser más panelistas que público. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Si no, cerramos en unos minutillos y le damos el pase a Pedro de difusión. Bueno, y si no es así, no queda más que agradecerles la participación, el tiempo que se dieron para preparar las presentaciones, a Magdalena sobre todo con traernos, bueno, y a Pablo obviamente también, a Magdalena sobre todo con traernos datos frescos un poco de la industria y cómo va avanzando en términos de desarrollo legislativo a nivel nacional. Yo diría que prácticamente desde los años 90 o 2000 se aceleró las regulaciones ambientales. Entonces es un tema muy importante porque vamos yendo a la par y podríamos llegar a tener, si las cosas nos salen bien como país, obviamente, a llegar a un liderazgo en la materia. Y es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Gracias también, Pablo. Muy bueno, te pasaste seco, por así decirlo, como los jóvenes. Así que eso, no me queda más que agradecerles y le paso la palabra a Pedro. En parte, agradecer también. Agradecer y en parte hay muchos temas que son nuevos para nosotros, así que yo redirijo el agradecimiento a Magdalena por proporcionarnos mucha información fría y precisa, muy contundente